de la legislatura, la 64 legislatura, y se inicia a partir del 1 de septiembre el segundo año, y es un buen momento para hacer un balance del trabajo realizado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Lo ha hecho Integralia Consultores y ha hecho un muy buen recuento del número de iniciativas presentadas versus el número de iniciativas aprobadas. Y suena muy interesante el análisis porque pues tiene un número récord de iniciativas presentadas, pero también tiene un número bajísimo, casi récord, no récord, pero casi récord de iniciativas aprobadas. Lo vamos a platicar con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, quien me acompaña en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Me da gusto saludarte. Pascal, muy buenos días. Bueno, ¿a qué atribuyes el que tenga una alta productividad en la presentación de las iniciativas y una muy baja productividad en la aprobación de las mismas esta legislatura en su primer año? Mira, se están presentando muchas iniciativas como siempre, pero este primer año de esta legislatura hemos batido récord. Solamente se presentaron en la Cámara de Diputados 1,800 y en la Cámara de Senadores 936. Para darte una idea de qué significa 1,800, hace 18 años, en la legislatura del 2000 al 2001, el primer año de aquella legislatura, cuando Fox acaba de ganar la presidencia, se presentaron 190. Hoy se presentaron 1,800. El crecimiento ha sido exponencial. Yo creo que por una visión equivocada de los legisladores que piensan que presentar muchas iniciativas es bueno. Y eso no es cierto. Muchas de estas iniciativas son irrelevantes, en ocasiones serían dañinas si se aprobaran, no tienen una profundidad ni tienen un análisis jurídico adecuado y comúnmente las presentan para salir en la foto o para poder dar una entrevista de radio o para poder regresar a su distrito electoral, a su capital, a su pueblo, para dar un testimonio de que están trabajando, pero en realidad estas iniciativas, la mayor parte de ellas no se dictamina, se desechan casi siempre y son totalmente irrelevantes. Luego entonces, si se presentan tantas iniciativas, las comisiones no tienen capacidad de procesarlas. En realidad, aprobar iniciativas no debe ser un indicador de productividad. Y esa es la razón de fondo. No es que este Congreso, esta legislatura sean menos productivos, no, simplemente se presentan cada vez más. Y creo que el Congreso hace bien su trabajo en solamente aprobar aquellas que son relevantes y que son benéficas. Bueno, en cuanto, esta es la primera legislatura en mucho tiempo con una clara mayoría y de hecho, no es extraño pues que el mayor número de iniciativas presentadas viene por parte de la bancada mayoritaria en ambas cámaras, que es Morena. Sí, sin duda, siempre ha sido el caso y Morena claramente lleva mano, ha presentado la mayor parte de ellas y el presidente de la República, por cierto, ha presentado muy pocas, presentó solamente 7 iniciativas en ambas cámaras. Quiere decir que la mayor parte de ellas son de Morena y de los partidos políticos. Y esto ha sido así siempre. Comúnmente el partido en el gobierno es el que más activismo despliega y nuevamente está el caso. Algo que llama la atención es, hace unos 20 años más o menos, el presidente de la República era el gran iniciador de leyes. Ya no es el caso, porque en el caso de López Obrador tiene a su brazo político, que es Morena, quien presenta buena parte de estas iniciativas. Ahora, algo que se dice en este reporte, Pascal, es el hecho de que prevalece en el Congreso un férreo control del gobierno sobre las iniciativas estratégicas del presidente. Incluso para elaborar este reporte platicamos con varios legisladores y nos decían se da poco espacio para la negociación cuando el presidente pide que algo se apruebe, con el riesgo de que se aprueban cosas incluso inconstitucionales o sin el debido fundamento. Yo recuerdo cuando se aprobó la ley de remuneraciones de los servidores públicos hace varios meses, una iniciativa del diputado Pablo Gómez que venía desde 2011, se hizo a la carrera, se hizo sin haber respetado el proceso legislativo porque era una prioridad del presidente. Resultado,
esta ley ha sido declarada inconstitucional. Oye, ¿y por qué teniendo pues la posibilidad de convertirla en una iniciativa preferente, pues no se ha utilizado esa función? No sé por qué, Pascal, no se han usado estas iniciativas preferentes. El único que usó en alguna ocasión fue el presidente Felipe Calderón. Para la laboral, ¿no? No, para reforma laboral, pero sí. Peña Nieto, hasta donde recuerdo, nunca usó esa facultad. Bueno, y bueno, hay otras leyes de las que también se habla de problemas de constitucionalidad, por ejemplo, la de extinción de dominio, ¿no? La de extinción del dominio es una que presenta problemas graves. Otra que me parece que es gravísimo lo que hizo la Cámara de Diputados fue aprobar un Plan Nacional de Desarrollo que no lo es, que viola la ley de planeación, que no tiene los requisitos de un plan sexenal, y lo hizo la Cámara de Diputados simplemente porque el presidente quería que se aprobara en sus términos. La Cámara de Diputados abdicó de su obligación de enmendar, modificar, proponer, combatir. Eso es un gran problema de la Cámara de Diputados. En el Senado, en contrario, lo que se ha observado es una disposición para negociar, para mejorar los dictámenes, para discutir los temas, en buena parte porque Morena requiere de la oposición para enmiendas constitucionales y en buena medida también porque el coordinador de Morena es muy reconocido por sus contrapartes de ser un buen negociador, de ser tolerante, de ser un operador eficaz, y eso ha mejorado mucho el desempeño del Senado. Pero en general yo te diría, Pascal, seguimos observando buena parte de las deficiencias estructurales del Congreso mexicano con un problema adicional. Como se dice en el reporte y como Excelsior lo reportó desde hace muchos meses, tenemos la legislatura con más baja calidad profesional y técnica de sus integrantes. Sí, de hecho, más allá de lo académico, con muy poca experiencia en esta materia, y justo yo quería preguntarte si la falta de preparación académica, la falta de experiencia, pues se reflejan en el trabajo del primer año. Sí, claro que se refleja. Se refleja porque las comisiones funcionan de manera muy escueta, con muchos problemas, con muchas deficiencias. Eso retrasa el trabajo. Dos, porque te comentan los legisladores que hay una suerte de soberbia de Morena. No solamente es un problema de falta de formación y de experiencia, sino desinterés en aprender. Y esta situación de que no sé y no me interesa saber porque somos la mayoría, genera una suerte de desdén y de menosprecio por la negociación que debe haber en un Congreso. Ese es el tema que me parece más grave, porque además te comentan internamente, y esto es particularmente notorio en los diputados, que no solamente es inexperiencia, desinterés, desdén, sino además una suerte de revanchismo. Incluso un legislador que entrevistamos para esto nos dijo, hay una suerte de rencor social. Y eso combinado me parece que es muy explosivo porque no permite el aprendizaje colectivo, y cuando se tiene esa actitud de soberbia, pues no hay manera de poder dialogar. ¿Tú crees que el segundo año va a ser pues una repetición casi mecánica de lo visto en el primer año, o habrá, digamos, imperará el deseo de aplicar lo aprendido en el primer año, un poco más de tolerancia? ¿Qué prevés? Mira, yo no veo que vaya a cambiar sustancialmente, salvo por dos fenómenos. Por una parte, la agenda prioritaria de López Obrador habrá sido desahogada en los próximos meses, de tal forma que a partir de enero la agenda del presidente ya no será la más relevante. Y eso va a generar mucho desorden porque, como dice este reporte, fuera de la agenda del presidente, en lo demás el gobierno no se mete y deja que cada quien diga lo que quiere. Y eso genera mucho problema porque hay muchos temas importantes que no lo son para López Obrador, pero que sí lo son para el país, y el que el gobierno no se meta genera mucho desorden, contradicciones, problemas, y eso es un lío en muchos temas. El segundo es los conflictos al interior de Morena. En el Senado ha sido evidente lo que ocurrió, y esto que ocurrió entre Martí Batres y Ricardo Monreal pues va a dejar una herida abierta que tendrá repercusiones quizá en contra de Morena, porque Morena tiene una mayoría exigua que
con que 3, 5, 8 votos se le vayan en cada votación estratégica es muy importante. Y en el Cámara de Diputados, Pascal, en las próximas semanas puede darse una conflictividad alta, tanto por la competencia por la presidencia nacional del partido, como por escoger a quién sería el coordinador del grupo parlamentario si Mario Delgado se va, como por el tema de la mesa directiva, como por el tema que al interior de Morena hay varios liderazgos potentes. Entonces, esto sí puede generar mucho conflicto, desarreglos en este segundo año de la legislatura. Pues ya lo estaremos viendo. Simplemente me resta preguntarte, ¿dónde pueden consultar nuestros radioescuchas este informe sobre el primer año de la legislatura, Luis Carlos? Está en la página de Integralia, integralia.com.mx, en la sección de publicaciones. Ahí está el reporte completo de forma gratuita. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Un fuerte abrazo. Gracias, Pascal. Buenos días. Gracias, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.